Bienvenidos sean todos a esta séptima edición de nuestro programa de hombres hacedores de luz, y estamos siempre en la lectura de este buenísimo libro ¿Qué espera Dios de un hombre?, del autor Kurt de Haan, y damos gracias a Dios por poder estar acá en sintonía con ustedes. Hay quienes nos están escuchando desde su aplicación en el audio, o nos están viendo también a través de video. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes desde la ciudad de Guatemala, a quienes nos escuchan desde acá o en el interior de la República, o a quienes nos escuchan también desde cualquier otra nación. Así es que sean todos bienvenidos. Doy ahora también la bienvenida y gracias por acompañarnos. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo a todos. Aquí feliz nuevamente de poder compartir con ustedes este tema y sobre todo pues atentos a que el Señor nos hable, ¿verdad? Así es, esperamos que el Señor nos guíe en esta séptima edición, y damos gracias a Dios también por la presencia acá con nosotros, nuestro querido amigo Byron Casali. Bienvenido. Gracias, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarles de nuevo, y como bien lo dijo Sergio, pues esperando que Dios nos hable y pues que podamos también aprender día con día de qué es lo que espera Dios de nosotros, los hombres. Y ojalá también nos acompañen las esposas, ¿verdad? Y la familia, para que vayan comprendiendo de qué trata todo esto y pues comprendan. Bien dicho, Byron, así es, esperamos que, y creemos así también, ¿verdad? Que no solo hombres nos están escuchando, sino que también mujeres y jóvenes aún. Sabemos que así es. Y vamos a pedirle al Señor su dirección, que Él esté con nosotros en esta ocasión. Que más que seamos nosotros los que estamos hablando, que sea el Espíritu Santo que nos guíe a decir lo que Él quiere que nosotros podamos aportar en esta noche. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque tu presencia es la que nosotros anhelamos siempre. Espíritu Santo, guíanos en estas intervenciones que vamos a tener en este programa. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder hacer esta séptima edición, este séptimo programa, que pueda ser de edificación para todos quienes nos están escuchando y viendo a través de estos enlaces tecnológicos. Gracias, Señor, te damos por la vida, por la salud. Te pedimos porque pongas sanidad donde hace falta, Señor, que tú puedas intervenir en cada matrimonio que hace falta también, que puedas restaurar esas relaciones entre padres e hijos, Señor. Y hoy te pedimos en particular, Señor, por la paz en Ucrania, que están atravesando esta situación difícil, Señor. Que tú tengas cuidado de tus hijos también allá en Ucrania. Sabemos que hay muchos hermanos en las iglesias, Señor, que están orando, que están intercediendo también por su nación. Y hoy lo hacemos por ellos. Gracias, Padre Santo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces en esta oportunidad con la pregunta, y esta te la dejamos a ti, Sergio. La pregunta dice: ¿por qué es responsabilidad masculina el liderazgo en el matrimonio y en la iglesia? Qué gran pregunta. Y es interesante, ¿verdad? A ver si de verdad las personas saben y entienden, ¿verdad? Que el liderazgo del matrimonio y de la iglesia recae sobre el hombre, ¿verdad? Entonces, muchos tal vez no lo saben, muchos no lo quieren aceptar en estos tiempos, ¿verdad? Pero es responsabilidad del hombre el liderazgo del matrimonio y de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿por qué cae sobre él la responsabilidad? Dice el autor, no es porque los hombres sean seres superiores. Entre paréntesis, aunque a muchos hombres les gustaría pensar que esa es la razón. Los hombres y las mujeres son iguales en Cristo, como dice Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pues entendemos que somos uno, no hay distinción ni de nacionalidades ni de sexo, ¿verdad? Se trata de un asunto ordenado por Dios, no de una
dominación basada en el varón. De alguna manera tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que liderazgo significa superioridad, y por eso es que muchos no aceptan ese liderazgo, ¿verdad? No es que sea algo de superioridad y que los papeles de apoyo denotan inferioridad, no el líder es mayor que el que lo apoya, ¿verdad? Después de todo, Dios el Padre es la cabeza de Cristo, y a pesar de eso son iguales, dice 1 Corintios 11:3, veámoslo rápido. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pero sabemos de que Cristo y Dios y el Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? De alguna forma tenemos que sacarnos de la cabeza eso de liderazgo es superioridad y apoyo a inferioridad. La primera indicación de liderazgo masculino aparece en la narración de la creación en Génesis. Adán fue creado primero y Eva fue creada para complementar o completar al hombre. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso lo encontramos en Génesis 2:18. Entonces ahora leamos Primera de Timoteo 2:13. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. Afirma que los hombres deberían ser líderes en la iglesia porque fueron concebidos para conducir, como lo evidencia el que Adán haya sido creado primero y Eva creada para ser su contraparte asistente. O sea, vamos primero con un orden, ¿verdad? El que fue hecho para gobernar sobre toda la creación de Dios fue Adán, y la mujer para gobernarnos a nosotros. No es cierto. Los casados ahorita dijeron, pues más o menos, pero hombres sujetos. No, realmente Adán fue creado para gobernar sobre toda esta creación, ¿verdad? Dios le dijo, enseñoréate sobre, y si usted puede ir a Génesis 1, bueno, no sé si es en Génesis 1, pero por lo menos en los 3 primeros capítulos, él le dijo, enseñoréate sobre toda creación, sobre las bestias, sobre los peces, habla de animales, pero no dice enseñoréate de otro ser humano, ¿verdad? Era el Señor de la creación, pero no de sus, no solo de su complemento mujer, sino que de otros seres humanos, de otros varones, ¿verdad? No se iba a enseñorear del resto de la humanidad, ¿verdad? Aunque aquí vendría otro tema más profundo, que pues cuando cayó maldición sobre Eva, también le dijo, tu marido se enseñoreará sobre ti, pero después todas las maldiciones fueron rotas, ¿verdad? Esto ya es un poquito más profundo, un punto teológico un poco más profundo, que nos desviaríamos si ahondaríamos en ese tema. La cuestión es que primero el propósito desde Adán era el liderazgo, ¿verdad? Pero la mujer como complemento no quiere decir que el hombre es mejor y la mujer es inferior por ser complemento, ¿verdad? Ya vimos que Pablo dijo, somos iguales, no hay razas, no hay varón ni mujer, pero el hombre sigue teniendo el liderazgo no solo de su casa, ¿verdad? Sino de la iglesia, pero es como no podemos tener dos cabezas, ¿verdad? Debe haber alguien que dirija, pero el que dirige la orquesta no es el que ordena todo, sino que solo el que le da la dirección, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho pensar en María con Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero incluso ella siendo bendita sobre todas las mujeres y teniendo a Jesús, ella fue engendrada por el Espíritu, le fue dado un esposo. Y si se da cuenta en la historia de los primeros años de Jesús, después de que el ángel le habló a María anunciándole que iba a tener un hijo del Espíritu Santo,
Luego de eso, dése cuenta, véalo detenidamente. Todas las indicaciones se los da el ángel al varón, a José, ¿verdad? José era el que daba la dirección. Váyanse para Belén, ya se pueden regresar, ¿verdad? José era el que recibía las indicaciones. Tenemos una asignación de liderazgo, pero para poder ejercer ese liderazgo tenemos que tener, no es de que yo mando porque soy hombre, no, tengo la responsabilidad de tener mis oídos espirituales abiertos para oír esas indicaciones divinas. ¿Qué piensan a mis amigos? Sí, Sergio, yo creo que, bueno, ahí hay dos puntos, ¿verdad? Que mencionaste. Y uno es que el problema está en los matrimonios cuando el varón quiere enseñorearse sobre la mujer también, ¿verdad? Haciendo mención de lo que decía Génesis, pero realmente aquí el Señor no le dijo que tenía que ser así el asunto, ¿verdad? El hombre, el varón, es cabeza, ¿verdad? Y como cabeza, él debe de cuidar y proteger a la mujer, a su mujer, a la pareja a la que el Señor le dio como ayuda idónea, ¿verdad? Pero hay quienes tratan a la mujer, hablando de cuestiones prácticas y diarias también, hay quienes tratan a la mujer como cualquier cosa, ¿verdad? No le dan su lugar, no la respetan, ¿verdad? Y alguien podría decir de repente, no, es que yo no le pego a mi esposa, ¿verdad? Pero aquellas cosas que se dicen que la hieren, eso es también el faltarle el respeto y no tratarla como a un vaso más frágil, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando tenemos que reflexionar y tener cuidado de ese tipo de cosas, ¿verdad? El otro aspecto, y como dice acá la pregunta, ¿por qué es responsabilidad masculina del el liderazgo en el matrimonio y en la iglesia? Eh, no se pone en tela de juicio o en duda que la responsabilidad es del hombre, ¿verdad? Esa no es la pregunta, sino que la pregunta es el por qué, ¿verdad? Y ya bien lo dijiste, Sergio, ¿verdad? Que el hombre es a quien el Señor escogió, ¿verdad? Y sin ánimo de ser machistas aquí en este asunto, ¿verdad? Pero tenemos que armar un equipo, porque es un equipo de trabajo, una pareja de trabajo, porque a veces podría haber confusión para los hijos cuando no se da una directriz, una línea, ¿no? Mencionaste, Sergio, eso de que a veces podría confundirse, ¿verdad? A los hijos también en dar en que si se da una instrucción, ¿verdad? Pero la mamá dice otra cosa, o la mamá dice una instrucción y el papá dice lo opuesto, y entonces los hijos se aprovechan de esa situación donde no están en común acuerdo papá y mamá, y entonces se vuelve un caos en casa todo, ¿verdad? No hay una autoridad bien definida, entonces es importante que se pongan de acuerdo papá y mamá, que tengan esos momentos para poder hablar y ponerse de acuerdo en cómo van a instruir, cómo van a formar a sus hijos. Eso es bien importante, es bien elemental. Y porque también sucede, muchas veces los hombres, ¿qué pasa? Se lavan las manos, se desentienden de la formación de sus hijos y le dejan delegada esa responsabilidad solo a las mamás, a sus esposas, ¿no? Y eso no debe de ser así, ¿verdad? Y por eso es que también hay problema, ¿verdad? Y muchas veces cuando las mujeres ven que no hay la intervención varonil en casa, empiezan ellas a tomar la directriz del hogar, ¿verdad? Y esto rompe con todo lo establecido por el Señor en cuanto a la disposición de Él, del orden divino en lo que es la familia, ¿verdad? Entonces también hay problema en los hogares. Sí, Byron. Sí, perdón, hermano, y es que voy a eso, que precisamente si nos regresamos un poquito a lo que hemos leído en el libro, cuando habla de qué tipo de liderazgo está esperando Dios y nos habla de liderazgo bíblico, ¿verdad? Y hoy la pregunta, ¿por qué es responsabilidad masculina el liderazgo en el matrimonio y en la iglesia? Pues obviamente está escrito, Dios nos pide un liderazgo, ya nos muestra un liderazgo bíblico y lo somos, ¿por qué? Porque ahora ya nosotros cuando llegamos a matrimonio ya fuimos y ya buscamos el liderazgo como solteros en la sociedad y también ya tenemos el liderazgo como esposos ahora.
Y entonces esa es la responsabilidad que tenemos ahora en el matrimonio, y después ya de formar matrimonio, obviamente vamos a tener el liderazgo en la iglesia, porque nosotros tenemos la responsabilidad precisamente de ese liderazgo bíblico del que Dios nos habla, ¿no? Y entonces la pregunta va ligada, según mi percepción, a lo que ya hemos leído anteriormente. Ahora nos está aclarando el por qué, y por supuesto, no es, como lo dice Sergio, hay un orden que ya está establecido, y pues ambos es de respetarlo, ¿no? Uno por no sobrepasar sobre la otra, y la otra pues para no tampoco llegar a decir o a pasar lo que decías, Jorge Mario. Cuando uno no toma ese liderazgo, entonces ella empieza a tomar la batuta, y ahí empiezan entonces esos vaivenes que pues se van perdiendo, porque precisamente no estamos bajo la guía bíblica o bajo ese liderazgo bíblico del que nos están hablando en este libro. Sí, precisamente ahí en 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí está claro, ¿verdad? Y el varón es la cabeza de la mujer, más que claro. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea que eso está bien definido, por eso no se pone en tela de juicio definitivamente. Claro. La situación es cuando se sale de esa regla, de esa normativa, ¿verdad? Y eso es en cuanto a hogares cristianos, pero díganme ustedes también, porque tenemos que tocarlo también, que hay de aquellos hogares en los cuales, por ejemplo, el varón no conoce a Cristo, ¿verdad? Pero la mujer sí, ¿verdad? Entonces empieza ahí un choque. O sea, eso ha de ser, si ya en un matrimonio cristiano muchas veces hay desavenencias, ya en un hogar donde son el sol contra la luna, ha de ser más difícil, ¿verdad? Entonces aquí la esposa debe de dar ejemplo y no ponerse a pleito con el varón para que él conozca al Señor, sino que debe ser de buen testimonio, ¿verdad? Y mucho nos dice la Biblia al respecto, pero eso ya es otro tema que nos estaríamos saliendo acá de lo que estamos leyendo aquí ahora. Pero sí es importante recalcar que el varón debe de cumplir con su papel, con el papel que le ha sido asignado. Sí, Estuardo. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Estuardo. A mí me impactó mucho y me interesó mucho ese tema. Creo que para todos, ¿por qué es responsabilidad masculina liderazgo en el matrimonio y en la iglesia? Lo bonito para uno de hombre cuando le dicen es que vos sos la cabeza del hogar, ¿verdad? Vos mandás la casa, vos haces todo. Pero ya cuando nos habla de nuestras responsabilidades, ¿dónde estamos los varones? Entonces, como varones, tenemos una gran responsabilidad en la casa, de todos los aspectos. Nosotros somos, o sea, se puede decir el piloto del matrimonio, pero a eso viene la sabiduría de parte de Dios, cómo ordenar, entonces, en nuestras obligaciones. Y cuando lo comparo yo con el liderazgo o en la iglesia, tenemos que ser de la misma manera. Tenemos que ser responsables, hasta en lo económico en las iglesias, como lo somos en la casa. Porque bonito es decir, yo soy líder de tal denominación, de tal iglesia. Tenemos ministerio de misioneros, tenemos tantos ministerios de ayudar, pero ¿será que somos responsables? ¿Será que estamos cumpliendo como nuestra responsabilidad masculina en nuestra casa y en nuestra iglesia? Sí, definitivamente primero tenemos que ser ejemplo en la casa, ¿verdad? Y que no suceda como aquel dicho, ¿verdad? Que candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces tenemos que ser el ejemplo dentro de nuestra propia casa y bueno, de hecho la Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener el control de nuestra familia en casa en obediencia, sujetos a nuestros hijos, porque si algo vemos hoy en día en las sociedades, yo que me dedico a la educación se los puedo decir y soy testigo fiel de eso, ¿verdad? Los hijos mandan a los padres, ¿verdad? Ahora está esa situación de que vienen en las cosas importantes, vienen los papás y les preguntan a los hijos que qué decisión van a tomar, y eso no debería de ser así, sino que
los hijos pequeños, estoy hablando de hijos pequeños, en donde todavía tienen que ser dirigidos y guiados por los padres, ¿verdad? Como por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? Quien tiene que dirigir al niño y qué va a ser lo que se va a comer son los padres, porque los padres saben que es provechoso en cuanto a su salud para el hijo, ¿verdad? Pero hoy en día no es así, es al revés, ¿verdad? Los hijos paran mandando a los papás o a las mamás, ¿verdad? Quienes se les delega más esa función, ¿verdad? Por cuestión de que es más fácil, ¿verdad? Que otro se encargue de la responsabilidad y de castigarlos a los hijos y de regañarlos. Y muchas veces ese es el error, ¿verdad? Que a veces los papás no tienen autoridad sobre los hijos y entonces van caminando hacia la deriva, y ahí es donde las sociedades se van corrompiendo porque no aceptan autoridad. Después, cuando crecen estos niños y ven a un policía en la calle y no le hacen caso, o ven un semáforo en rojo y no le hacen caso. ¿Pero por qué? Porque en casa se perdió la autoridad primero, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros les enseñemos como padres a nuestros hijos a aspectos de disciplina y decirles quién manda en casa, que son los papás, es papá y mamá, no son los hijos, ¿verdad? Y enseñarles a los hijos también que obedezcan al policía, que obedezcan al juez, que obedezcan al policía de tránsito, en fin, ¿verdad? Porque eso se está perdiendo y son cosas tan elementales, tan básicas, pero no las están observando en los hogares. Yo creo que este libro va más allá de lo que el título lo tiene, ¿verdad? Y para discutir aquí hay bastante, ¿verdad? Pero sí es importante la disciplina, y parte de lo que nos quiere mencionar acá este libro es la disciplina que Dios nos enseña a través de la Biblia, ¿verdad? Dios ordenó las cosas que estaban desordenadas desde el principio de la creación, y Él quiere que los hogares se mantengan en orden, que se mantengan en disciplina. Y por eso tenemos que jugar un complemento, un equipo de trabajo entre papá y mamá. Y en el versículo 11 de Génesis 2 vemos que dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esa parte final que leímos ahí en Génesis creo que es muy relevante, ¿verdad? Es un complemento tanto el varón como la mujer en la educación y en la formación del hogar. Una, dos, en la dirección de hacia dónde queremos que vaya nuestro hogar, ¿verdad? Ahí usted le pregunta a un niño hoy, a un joven, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uno le preguntaba así a los niños de antes, a los jóvenes, ya sabían qué querían ser. Hoy en día no saben qué quieren hacer con su vida, pero es porque no le han enseñado en casa a los hijos esa situación de tener ¿cuál es la palabra? Una directriz en la vida, hacia dónde quiero conducirme, hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo acá, ¿verdad? El propósito de vida de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Cada quien debe de conocer su propósito en la vida acá en la tierra, ¿verdad? No sé qué piensan al respecto. Yo creo que sí es importante que nos retengamos acá un poco para discutir este tema de situaciones del hogar que se dan como disciplina, orden. Lo que pasa es que ahora hay más distractores, siento yo. Ahora tenemos pues todo, más que todos los niños están iniciando y nacieron en una era cibernética, ¿no? Y entonces ellos están, por ahí sale el chiste aquel, es que ahora nacen ya con un chip incorporado, ¿verdad? Ya ven ustedes los peques y ya saben, no te preocupes, a mí me pasa con el pequeño, el de 3 años, papi no es ahí, es que se tiene que apachar acá, ahí te equivocaste, ¿verdad? Entonces ellos ya saben cómo, y ahora uno está queriendo entrar a una era nueva, pero digamos en mi caso, y yo sé que ustedes también, nos tocó compartir ambas. La anterior, en donde apenas todavía era el teléfono de línea que costaba tenerlo, ¿no? Nos íbamos al teléfono público, todavía íbamos a la empresa telefónica de Guatemala a hacer cola para poder hacer una llamada, y después nos resulta la nueva era en donde aquí está el teléfono, un mensaje, todo. Y eso pues causa más distractor. Son más distractores, pues ya ellos ya no hay una línea
sino que quieren estar ya solo en el teléfono, o incluso los mensajes que están recibiendo a través de ello tampoco son controlados por los papás. Y entonces ellos ven y le hacen más caso a lo que están observando en las redes sociales que lo que uno les puede decir. Lo que uno les dice no es lo que está en las redes sociales. Porque así lo ven todos. Eso que estás diciendo, Byron. Porque eso me da escalofrío a mí, me da miedo, porque imagínate de qué se está llenando la cabeza de estas generaciones, de estos niños, de estos jóvenes. Miren, yo he visto que hay niños que se ponen a llorar y lo primero que hacen los papás es tener el celular para que se quede calladito. Antes era el chupete, el mamón ese que le ponían en la boca a los bebés, ahora les dan el celular o una tablet, ¿verdad? Y de ahí se desentienden y que está viendo el hijo ahí en ese dispositivo. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y ahora con eso voy a tomar eso que tomaste, Byron, y les lanzo la pregunta a los tres. ¿Las redes nos están ganando a nuestros hijos? Sí, solo sí nosotros estamos perdiendo el liderazgo, ¿verdad? El que manda. Tenemos también que pedir sabiduría para poder tener el liderazgo, para no pelear con ellos y poder guiarles adecuadamente para el uso. Es que yo siento que es como en el estudio. Antes nosotros nos daban, o sea, siempre lo dan, pues, pero le dan el horario de clases a uno y allí está, y papá y mamá pues nos guiaban. Mira, ahorita vas a hacer esto, después aquello. Y hay muchas personas, precisamente como lo decías, Jorge Mario, que ahí está el teléfono y por favor quédate todo el día si puedes y tranquilo. Considero que en muchas cosas sí, lamentablemente creo que está ganando las redes sociales, pero te repito, sí, solo si nosotros retomamos ese liderazgo, si está sucediendo pues en algún hogar, y de los que nos están escuchando y viendo, si está sucediendo es retomar ese liderazgo sin pelear, porque si ahorita nos vamos a imponer, lo que vamos a hacer es un separamiento, una separación entre los hijos y nosotros, sino poco a poco ir dándoles a entender, mira, esto no te conviene, o uno distraerlos. Ahora regreso a casa de trabajo, vamos a jugar, vamos a hacer otra cosa, deja sin regañarles, sin pelear, porque ellos están entretenidos con eso. Y entonces ya poner horarios, ¿verdad? En algún momento nosotros en broma en casa decíamos, aquí voy a poner una canastita cuando vengamos a comer, y aquí todos ponen el teléfono, ¿verdad? Y entonces hubo un momento en el que ya para una cena navideña, recuerdo yo que lo hicimos, porque no sé si ustedes vieron un video donde estaban todos y estaban con el teléfono, ¿no? Cada quien con su dispositivo ahí. Exacto, pasa. Entonces nosotros dejábamos ahí en la canastita, pero considero que hay que evitar que nos ganen, y si ya ganaron hay que recuperar reordenando, ¿verdad? Reordenando, no peleando, sino que poniendo cierto orden, horarios de uso y todo ello. Sí, gracias, Byron. Sí, Estuardo. La verdad que lo que tocó Byron, y gran amigo, es Hola. muy interesante, porque no solo los niños está acaparando las redes sociales, hasta gente mayor. Tengo dos comparaciones. Tenemos una familia alemana, paisanos. Veo el ejemplo. Los abuelos de la nena son doctores acá en Guatemala. Los papás o sea, hija y yerno son doctores. Pero ¿qué hicieron ellos desde que nació la nena? Desde días, doctora, y le mencionaban el apellido. ¿Y qué le regalaban? Cosas de doctora, o sea, de medicina. No sé de medicina, que es lo que se escucha el corazón, todo eso, todo el equipo en juguetes. Entonces ya ella, lo que estaba diciendo usted, Jorge Mario, la estaban induciendo, la estaban dirigiendo, le estaban guiando y formándole el futuro a la nena. Pero ¿qué hay? Hay otra familia de Guatemala que yo fui a comer con ellos, y lo lamentable es que los abuelos con el teléfono, los papás con el teléfono, y los dos niños con el teléfono. Y ni platicaban con uno, porque eran tres generaciones. La verdad. Y se mensajean al compararlas, ese ejemplo que pusiste, Estuardo, es ser intencionales. En el ejemplo de los médicos, ¿verdad? Están siendo intencionales en la dirección de su hija, ¿verdad? Porque le están diciendo desde pequeñita, ¿verdad?
lo de la medicina. Y wow, el tiempo se nos está yendo. Y en el segundo ejemplo, y es lo común hoy en día, los papás con sus celulares viendo redes sociales no les ponen atención a sus hijos. Y los hijos quieren atención. Exacto. Los hijos quieren tiempo. Pero estas generaciones de papás ahora no les ponen atención a los hijos, ¿verdad? Por ese problema, ¿verdad? Bien, miren, aquí tenemos que seguir hablando de esto. Yo deseo que en la próxima semana sigamos con este tema. Y anótenlo ahí, por favor, no se les vaya a olvidar esto. Seguimos con este tema, porque tenemos para hablar bastante de eso, ¿verdad? Porque yo veo jóvenes hoy en día, hablando de este ejemplo que cabal nos ponía Estuardo, hay jóvenes que o no trabajan o no están estudiando y están desperdiciando su tiempo. Les está consumiendo la tecnología, podría ser su vida, y no están aprovechando el tiempo. Y entonces, óigame, usted que es papá, usted que es mamá, tiene que darle dirección a la vida de su hijo joven. No se diga con los pequeños, con los niños, pero con los jóvenes estamos perdiendo esa potencial de estas generaciones jóvenes, y que son quienes van a encargarse en el futuro de la dirección de muchas empresas o negocios o aún del estado de Guatemala. Pero tenemos que darles intencionalidad a su vida. No dejemos que vayan como barcos sin timonel a la deriva. Se nos van a perder, ¿verdad? Y es un gran potencial para Guatemala que tenemos que aprovechar y redireccionarlo. Bueno, terminamos acá, mis queridos amigos y hermanos. Esto está interesantísimo. Por favor, no se pierda el próximo programa, y siempre coméntenos en el chat y escríbanos, denos su opinión. Para nosotros es importante conocer también lo que usted piensa, lo que usted opina, y queremos seguir en esto. Yo quiero que terminemos con una oración en esta ocasión y que podamos ministrar el corazón de quienes nos escuchan. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por este tema tan importante que estamos tomando acá, Señor, de darles, abrir la vista de los hombres que son papás, de las mujeres que son mamás, que tienen que ser intencionales en la formación de sus hijos. Se nos están yendo estas nuevas generaciones por no ponerles atención, y los está atrayendo la tecnología, los están atrayendo las redes sociales con saber qué tipo de ideología. Sabemos que hay ideologías que no te agradan a ti y nuestros hijos las están viendo. Ayúdanos a retomar, Señor, esta responsabilidad que tú desde el inicio has delegado en nosotros, desde que somos papás. Desde que nos convertimos en papá y mamá, ya tenemos esa responsabilidad delegada de formación de nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. Guíanos, Espíritu Santo, en este papel tan importante que tú nos has dado, Señor. Sabemos que solos no lo podríamos hacer, pero contigo, Señor, sabemos que podemos hacer grandes cosas en este papel de papá y de mamá. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, te alabamos, Señor. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos. Nos vemos dentro de 8. Ha sido un placer estar con ustedes y los dejo que se despidan en ese orden: Sergio, Byron y Estuardo. Pues un gusto seguir compartiendo. Vamos a seguir profundizando en los temas, y más que pues que el Señor nos guíe, ¿verdad? Más que terminar una lectura, queremos todos que Dios nos hable, ¿verdad? Entonces esperamos que todos estén recibiendo del Señor, igual que como nosotros estamos siendo bendecidos, y seguimos exponiendo este tema por estos medios, y esperamos que ustedes nos acompañen. Saludos, amigos. Gracias, y pues yo quiero despedirme solo con esta conclusión de por qué es responsabilidad masculina el liderazgo en el matrimonio en la iglesia. Precisamente por eso, por lo que hablamos, para que no nos ganen, por ejemplo, las redes sociales, y que nosotros tomemos ese liderazgo, ¿verdad? Para que rescatemos nuestra familia y la podamos llevar por buen rumbo, siempre pues obviamente pidiéndole las sabidurías a nuestro Señor. Nos vemos dentro de 8, y ojalá que nos acompañen ya con toda la familia quienes nos escucharon hoy.
Un abrazo, amigos, que Dios los bendiga y adelante, a ser diferente y pongamos la diferencia en estos tiempos, en este mundo, en Guatemala, como el resto del mundo. Un abrazo. Hasta pronto y recuerde, somos hombres de héroes de luz.